Bendiciones, le damos la bienvenida a la segunda parte del estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Ya estuvimos tratando en el primer video las 4 primeras iglesias, el mensaje del Apocalipsis dirigido a Éfeso, Esmirna, que significa amarga, Amén, a Pérgamo y Tiatira, que son las primeras 4 iglesias. Ahora vamos a continuar con el mensaje a las últimas 3 iglesias, el cual se encuentra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Comenzamos, por lo tanto, amén, con una bendición para todos ustedes y, lógicamente, animándolo para que continúen los estudios del libro de Apocalipsis y puedan visitar nuestra página de YouTube, Dr. Montalvo Suero, específicamente el diplomado en escatología bíblica concerniente al estudio de Apocalipsis. Ahora abran sus Biblias, por favor, el capítulo 3 de Apocalipsis, y de inmediato vamos a ver el mensaje del Señor Jesucristo dirigido a la iglesia de Sardis. Cada mensaje a cada una de estas iglesias está compuesto por una estructura simétrica. Le explicamos en el primer video. La estructura simétrica comienza con un saludo dirigido a cada uno de los destinatarios. Continúa con la prerrogativa o el saludo personal de Cristo, que son la autoridad con que Cristo se dirige a esta iglesia, el encomio o la fortaleza de cada una de estas iglesias, la censura, que son las debilidades o las cosas que cada iglesia debe corregir internamente hablando si se trata de iglesias locales. Amén. Y luego, lógicamente, hay un llamado a actuar, después de llamado a actuar, que es un llamado a arrepentimiento, cuando hay algún tipo de censura a esta iglesia, y aunque no haya censura, siempre hay un llamado a actuar. Lógicamente, continúa con lo que es la promesa a los vencedores y un llamado o un mensaje de alerta que concluye siempre: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en plural, no solamente las 7 iglesias de Asia Menor que está en Apocalipsis, porque el mensaje también, el destinatario final de esta carta son todas las iglesias y todos los creyentes de todos los tiempos, y que el mensaje de las cartas de Apocalipsis están representando lógicamente el mensaje a la iglesia o en general, la iglesia de Cristo en general, en este periodo que se llama periodo de la iglesia o dispensación de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 1, nos comienza y me habla del destinatario. Escribe el ángel de la iglesia que está en Sardis. Sardis, del griego, los escapados. Amén. Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al este de Esmirna y llegó a ser capital del imperio de Lidia. Era una ciudad más poderosa del mundo en ese entonces y muy famosa por sus grandes riquezas. La iglesia de Sardis no tuvo enemigos visibles, sino que, al igual que Pérgamo y Tiatira, los principales enemigos de la iglesia era más bien el medio ambiente, la inmoralidad y el paganismo campante que rodeaba esta iglesia. Cuando Cristo dirige esta carta, que es en el año 96, ya la ciudad estaba en decadencia, no tenía la gloria antigua que una vez tuvo al principio y nunca más logró recuperar su antigua gloria. El saludo de Cristo es muy particular, habla de 2 sentidos y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Habla lógicamente de la plenitud del Espíritu Santo. 7 es plenitud. Los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Y el que tiene las 7 estrellas dice esto. Por lo tanto, está recargando la autoridad de Cristo sobre la iglesia, sobre su iglesia en general. Esas son las prerrogativas ya de Cristo, la autoridad de Cristo con el cual se puede dirigir a la iglesia y puede dar el cumplimiento de las bienaventuranzas a esta iglesia. El encomio, que son las fortalezas, porque en cada carta hay una palabra de encomio, una palabra que alaba o ensalza las partes positivas o la fortaleza de cada iglesia. El encomio a Sardis es el siguiente, pero hay que hacer un breve recuento. Mientras que Éfeso es la iglesia dominada por la doctrina, pero formalista, que ha perdido el primer amor, y Esmirna, la iglesia fiel, dominada por las persecuciones y la pobreza,
Pérgamo, la iglesia dominada por la falsa doctrina, tolerante, complaciente, donde estaba la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. Y Tiatira, iglesia dominada por el paganismo y la idolatría, donde estaba aquella mujer llamada Jezabel. Amén. En Sardis, sin embargo, en el capítulo 3 comienza hablando de la iglesia muerta, rescatada de las cenizas y no tiene encomio. Esta es la primera iglesia que aparece sin encomio. A pesar de los grandes conflictos y las grandes problemáticas que había en Pérgamo, Pérgamo tiene encomio. A pesar también, igualmente, de la gran amenaza que había en Tiatira, que era aquella mujer Jezabel, y la contaminación con Jezabel, tenía encomio. Pero Sardis, lamentablemente, no aparece encomio en la carta de Apocalipsis. Aparece, no hay nada visible que se pueda alabar de esta iglesia, alababa el nombre del Señor, y comienza, por lo tanto, de inmediato con la censura en el primer versículo del capítulo 3. Inicia con una triste descripción del estado espiritual de esta iglesia, el cual no puede ser más trágico. Yo conozco tus obras, pero en este caso, las obras de Sardis no son buenas. Que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Por eso se dice que Sardis es la iglesia muerta. Lo encontramos ya en el primer versículo. Hay un llamado a actuar de inmediato. ¿Y cuál es el llamado a actuar? El Señor lanza 4 grandes acusaciones muy serias en contra de la iglesia de Sardis. Primero, dice que estaba muerta, espiritualmente hablando. Tú tienes el nombre que vive, pero está muerta. No importa el rótulo que esté al frente de la iglesia viva, la iglesia del poder, la iglesia de esto, no importa el nombre que tenga, no importa el rótulo. Tienes nombre que vive y estás muerta. La condición interna, espiritualmente, la salud espiritual de la iglesia era deplorable. Estaba prácticamente en el piso. La primera acusación es esta: estás muerta. La segunda acusación es la siguiente: que tienes otras cosas que están también a punto de morir. Está en el versículo 2. O sea, es un cuadro que se iba agravando a medida que pasa el tiempo, con diagnóstico reservado. El cuerpo ya entraba en colapso y no tenía vida el cuerpo social de esta iglesia. La tercera acusación es que no se ha hallado sus palabras o sus obras perfectas delante de Dios. O sea, no solamente estás muerta, amén, tienes otras cosas más que están por morir. Y 3, también tus obras no se han hallado perfectas delante de Dios. Y finalmente, la cuarta acusación que lanza contra esta iglesia es que que solamente una minoría muy ínfima en esta iglesia no han manchado su vestido. Prácticamente toda la congregación había manchado su vestido. Y estos que no han manchado su vestido, esta ínfima minoría, andarán con Cristo con vestiduras blancas, porque estos son dignos, pero el resto de la iglesia lamentablemente no es digna. Y este es el llamado a actuar que lanza Sardis. Entonces, pero este llamado a actuar de arrepentimiento tiene un carácter de urgencia, y en tal sentido hay una orden, amén, una orden triple a la iglesia de Sardis, amén, para que se arrepienta. Número 1, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Número 2, guárdalo. Y número 3, arrepiéntete. Son 3 acciones que son recomendadas a esta iglesia para que pueda librarse de los juicios de Dios que vienen contra ella. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. 1. 2, guárdalo. Y 3, arrepiéntete. Tiene una drástica advertencia de juicio, y por lo cual agrega: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, es un juicio inminente que va a caer sobre la iglesia de Sardis, amén, que si ésta no se arrepiente, caería sobre él. Las promesas a los vencedores, versículo 5. El mensaje a la iglesia de Sardis termina con una triple promesa, muy bella promesa. Y son estas. El primero, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y eso es una promesa de salvación de los que son triunfadores, de los redimidos por la sangre de Cristo. Segundo, no borraré sus nombres del libro de la vida. Habla, por lo tanto, de salvación. Y tercero, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Por lo tanto, la promesa de los vencedores tiene que ver
con la salvación, o sea, una promesa de salvación. Y si Sardis no se arrepentía, lógicamente que la consecuencia iba a involucrar no solamente galardones, sino también, ni tampoco únicamente la posición de la iglesia como candelero que será removida de su lugar, como en el caso de Éfeso, sino que lamentablemente estaba sujeta a la salvación individual de cada uno de los creyentes. La advertencia final a esta iglesia está en el versículo 6 y es la que sigue. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en sentido general. El enfoque histórico de Sardis es que Sardis representa el periodo de la iglesia moderna, o sea, la época moderna de la iglesia comenzó en el 1453 hasta el 1700. Y por eso que se llaman los escapados, los que salieron de la iglesia moderna, los que salieron ya de la iglesia de la Edad Media, amén, que es la iglesia apostólica romana, y que salen con la reforma protestante, escapan de esta triste realidad y se convierten en una iglesia completamente nueva, con una iglesia diferente, porque escaparon de esta situación. Después del mensaje de Sardis, que concluye en el versículo 6, continúa con el mensaje a la famosa iglesia de Filadelfia, que como en el principio dijimos, solamente hay dos iglesias en el libro Apocalipsis que no aparece censura. La primera iglesia sin censura es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de las grandes persecuciones, y la segunda iglesia que no tiene censura es el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que comenzamos en el versículo 7. La carta a Filadelfia, destinatario, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, del griego amor fraternal. Estamos en el versículo 7, el capítulo 3. Filadelfia fue fundada por Apolo II Filadelfos en el 159 al 138 antes de Jesucristo. De las 7 iglesias era la más joven y estaba localizada a unos 45 kilómetros al este de Sardis. Era el centro de enorme influencia para la cultura helénica y al parecer fue fundada con este propósito en la línea fronteriza con Misia, Lidia y Frigia, que eran grandes potencias durante el periodo griego, amén, o el periodo de los filadelfos. ¿Cuál era el ambiente de los cristianos en la iglesia de Filadelfia? No era muy bueno. Y hay 3 razones principales por qué el ambiente para los cristianos en Filadelfia no era bueno. En primer lugar, Filadelfia fue un centro importante del culto al emperador, junto con Esmirna y la ciudad de Pérgamo. Además, en esta ciudad existía una floreciente comunidad judía, la cual, lógicamente, fue hostil al cristianismo y, sobre todo, quería frenar el crecimiento del cristianismo. Estas fueron las 2 causas principales en contra de la iglesia de Filadelfia y que también representó una amenaza o una fuente de persecución en contra de la iglesia de Filadelfia. También esta iglesia, además de las persecuciones, confrontó el paganismo, pues rendían culto a Baco, el dios del vino, pues sus fértiles laderas proliferaban grandes viñedos. Y de aquí viene el vocablo bacanales, que son fiestas al dios del vino con exceso y desenfrenos por doquier. Es decir, que ahí está el ambiente inapropiado para los creyentes de Filadelfia, aunque lógicamente no se comparan con Teatira, que el ambiente de Teatira era radicalmente contrario a la iglesia, por lo tanto decía que moras donde reina Satanás. La prerrogativa de Cristo la encontramos en el saludo que Cristo le da a esta iglesia, y hay una triple forma. Primero dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. O sea, son las 3 formas en que Cristo se presenta a sí mismo para esta iglesia. Lógicamente que el saludo ya nos crea un poquito de aliento, porque no se trata de un mensaje de juicio en contra de esta ciudad, sino un mensaje de esperanza. El santo, cualidad moral de Dios, que es la santidad, o la palabra agios, en sentido absoluto, Dios es santo. El verdadero, recarga su fidelidad, pues es imposible para Dios mentir, engañar o faltar de alguna forma a la verdad. Además, el que cumple todas sus promesas, el fiel, el verdadero. Y en tercer lugar, el que tiene la llave de David.
Es una grandiosa promesa. Se refiere a la promesa del reino davídico. Y Cristo es el único que tiene autoridad para cumplir. Y en él se cumple la promesa de David de que tendría un reino que no tendría fin. Y su trono sería establecido, un trono sin fin, por supuesto. Y que nadie podrá hacerle frente a David. Y el que tiene la llave de David, que Jesucristo, dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que cuando Dios, aquel que tiene la llave de David, abre una puerta, porque tiene la autoridad de hacerlo, proféticamente hablando, divinamente hablando, no hay ser humano, no hay circunstancia sobre la tierra que cuando Dios abre una puerta te la pueda cerrar, porque son puertas abiertas por los designios eternos de Dios y no hay fuerza humana que la pueda cerrar. Esto es como el arca de Noé. Después que Dios cerró la puerta, ya nadie podía entrar, lamentablemente. Esas son las prerrogativas o el saludo de Cristo a la iglesia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave David. Abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Encomios o fortaleza a la iglesia. Tiene encomio. Amén. Dice: yo conozco tus obras, versículo 8. En primer lugar, el Señor da 3 razones por las cuales la iglesia de Filadelfia merece su reconocimiento y es digna delante de Dios. Primero, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay 3 razones. Una iglesia con poca fuerza, tal vez no hablando de fuerza espiritual, sino una iglesia que no era muy numerosa, que no tenía mucha influencia en la comunidad, una iglesia que prácticamente era una iglesia pequeña comparativamente con la comunidad, pero a pesar de esto, amén, a pesar de su influencia en la comunidad, esta iglesia se había mantenido firme, había guardado la palabra de Dios y no había negado su nombre. Segundo, declara 3 reconocimientos especiales que el Señor le va a otorgar a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuáles son? Primer reconocimiento: pongo delante de ti una puerta abierta. Cuando dice puerta abierta, en el griego es que permanece abierta, que nadie puede cerrar. Versículo 8. Hace alusión, lógicamente, a la llave de David. En segundo lugar, dice: entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque en Filadelfia también había una comunidad judía que era hostil al evangelio. Y sobre esta comunidad aclara el versículo 9. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lógicamente es una promesa bella de exaltación, de retribución a la iglesia de Cristo. Muchos teólogos indican que esto significa que Israel reconocerá finalmente a la iglesia de Cristo como pueblo de Dios en el tiempo de la conversión nacional del pueblo judío, cuando llegue el cumplimiento de los tiempos finales de la semana 70 de Daniel. Entonces el pueblo judío tendrá que reconocer que Dios amó a la iglesia. En tercer lugar, habla y dice: yo también te he guardado de la hora de prueba. Se refiere a la gran tribulación, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, estas son las 3 promesas bellas que le da la iglesia de Filadelfia. Pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Haré que los que se dicen ser judíos vengan ante ti y se postren y reconozcan que yo te he amado. Y en tercer lugar, declara, amén, que le guardará de la hora de prueba. Esta hora de prueba tiene 2 aspectos particulares. Dice, primero, pues una hora de prueba universal que ha de venir sobre el mundo entero. Pues la iglesia, lógicamente, no va a pasar por esta hora de prueba, porque la iglesia será preservada de la hora de prueba, porque es una hora de castigo, de venganza de Dios sobre la humanidad. Amén. Y esta hora de prueba es para probar a los que moran en la tierra. No es la iglesia que va a ser probada. Amén. La iglesia ya habrá sido tomada y llevada al cielo y no estará sobre la tierra en ninguna parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Por lo tanto, es una promesa hermosa que contiene, amén, que contiene a la iglesia de Filadelfia. Censura, como explicamos anteriormente, volvemos a recalcar, no hay censura. Aparentemente no hay debilidades. Hay un llamado a actuar, sí lo hay, y es triple. Dice de la siguiente forma: 1. He aquí yo vengo pronto.
Advertencia de inminente retorno de Cristo a la tierra. Y es la iglesia que espera vigilante regreso de Cristo. 2, retén lo que tiene, que es la segunda, que es el segundo llamado. La iglesia fiel, prudente, que espera el regreso del Señor en breve, debe retener lo que ha recibido de parte de Dios. Y 3, para que nadie quite tu corona. Estamos en el versículo 11. Existen fuerzas espirituales y existen lógicamente actitudes pecaminosas que pueden privarnos de nuestra corona. Y esta corona no significa únicamente galardón, sino también redención y involucra nuestra salvación. Amén. Así que la perseverancia en Cristo Jesús es importante y un factor decisivo para la salvación de cada creyente. Por eso es que dice que Jesucristo mismo en el mensaje de Mateo 24, amén, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero el que perseverare hasta el fin, este sería salvo. Igualmente, en cada circunstancia de cada uno de estos mensajes de la siete iglesias, hay circunstancias extremas y hay promesa a los vencedores. El que persevere en la doctrina, el que escuche el mensaje de alerta del Señor Jesucristo, amén, y espere hasta el fin, este va a recibir no solamente su salvación, sino también que va a recibir grandes galardones y grandes promesas de parte de Dios. La promesa a los vencedores, al que venciere, versículo 12, declara dos grandes promesas que se cumplen en la edad eterna. Primero, le promete una morada eterna. Yo los haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Es una morada eterna. En el templo de Dios serán columnas. Alabado el nombre del Señor. Y segundo, promete una comunión íntima con el Dios Trino. Y por eso dice, escribiré sobre él, o sea, sobre cada persona que responde, porque la salvación es individual y las personas deben responder individualmente al llamado de Dios. Y escribiré sobre él, 1, el nombre de mi Dios. 2, el nombre de la ciudad de mi Dios. Y 3, también escribiré mi nombre nuevo sobre él. Y lógicamente, esta acción lo que está representando es la íntima comunión con el Dios Trino. La advertencia final a los vencedores de Filadelfia y a los que no logran vencer es esta: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Iglesia Filadelfia, amor fraternal, es la iglesia con pocas fuerzas pero fiel. Amén, que no tiene censura, representa el periodo de las grandes misiones mundiales que comenzaron en el 1700, que es una época de grandes avivamientos, que la iglesia protestante se lanzó por el mundo entero a evangelizar a todas las naciones y confines de la tierra, y que se extiende hasta el año 1900, que es cuando concluyen las grandes misiones mundiales. La iglesia de Filadelfia, al parecer, era pequeña, tanto en número como en influencia en la comunidad. A pesar de ello, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. Esta puerta es la puerta de oportunidad de crecimiento del evangelio. Es el privilegio de continuar testificando de Cristo a pesar de las oposiciones del mundo que lo rodeaba. Esta puerta liberará a la iglesia de Jesucristo no de persecuciones, sino también de la hora de prueba que había de venir sobre el mundo entero. Esta puerta representa una amplia entrada a la ciudad de Dios, que es en la Nueva Jerusalén. Y esta puerta hará que todos los enemigos de la iglesia vengan y se postren ante sus pies y reconozcan que Dios ha amado y sigue amando a su iglesia. Y ahora en el versículo 14 continuamos con el mensaje a la iglesia de Laodicea. Un mensaje muy interesante. El destinatario escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, que es Laodiceía en griego, que por lo tanto significa de Laos, pueblo, y dique, derecho, y por lo tanto se traduce como derecho del pueblo. Apocalipsis 3:14. Laodicea es una importante ciudad de Frigia, en Asia Menor, situada en el valle del río Laico, a 10 kilómetros de Herápolis y 17 kilómetros de Colosas. Amén. Por ahí estaba una carta que Pablo escribió a los hermanos de Colosenses. Y estaba, por lo tanto, a unos 80 kilómetros al sudeste de Filadelfia.
Está fundada por Antíoco II, Antíoco Teos, en el 260 a.C. como una base militar para proteger la frontera norte del antiguo reino Seleucida, y nombrada así en honor a su esposa, que era Laodicea. En la Biblia no registra que esta iglesia tuviese algún gran enemigo poderoso, ya sea una comunidad judía o ya sea el mismo, diríamos, el mismo imperio romano. Al contrario, no registra de eso. El gran desarrollo de esta ciudad, amén, era el gran enemigo que representaba. Pero el gran desafío de la ciudad, de la iglesia de esta ciudad, fue su tibieza generalizada y su indiferencia espiritual causada por su prosperidad económica y su gran desarrollo comercial. La ciudad se consideraba a sí misma tan rica que cuando un terremoto destruyó la ciudad en el año 60 después de Cristo, sus habitantes, a diferencia de otras ciudades romanas, rechazaron la ayuda de Roma y ellos mismos con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad. Así de rica era la ciudad de Filadelfia. ¿Cuáles son las prerrogativas de Cristo? En el saludo lo encontramos. Y hay un triple saludo. El amén. Cristo es el amén a sus promesas, las cuales siempre son firmes. El testigo fiel y verdadero, fiel que no falla, verdadero que es genuino en su testimonio. El principio de la creación de Dios. Cristo no es la primicia de que la creación de Dios. Cristo no es el primer ser creado, como más luego afirmaron los arrianos. Amén, una secta herética que hablaba acerca de Cristo. Como dice Colosenses 3:15, Cristo es el principio de la creación de Dios, más bien es el creador de todas las cosas, como dice Juan en San Juan 1:3, que sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Por lo tanto, Cristo es el principio de la creación de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Amén. Y esta es la gran verdad. Cristo es el principio de la creación de Dios. Encomio. Lamentablemente, la Odisea no tiene encomio. La única iglesia, amén, por así decirlo, que aparece sin encomios, amén, es la iglesia de la Odisea. Y precisamente, históricamente, esta iglesia comenzó en el 1900 hasta la actualidad. O sea, es la iglesia de la posmodernidad. No tiene encomio. Así tan grave es la situación de esta iglesia. La censura, debilidades, comienza: yo conozco tus obras. En este caso, no son muy positivas. El Cristo lanza 4 graves acusaciones en contra de la iglesia de la Odisea. Primero, la acusa de tibieza espiritual, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice el versículo 15, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es el versículo 16 que lo agrega. Lógicamente, las aguas tibias son vomitivas, sirven para provocar vómito en el cuerpo humano cuando hay que hacer un lavado de estómago. Y esa es la referencia que está hablando de la tibieza espiritual. A veces uno dice que el tibio está por lo menos cerca, que se puede calentar. En este caso, que a Dios le gustan las cosas que no estén a media. Amén. Si eres salvo, no es salvo a media, eres salvo completo. Amén. Si eres caliente completo. Así que la primera acusación que lanza Cristo contra la iglesia de la Odisea es la tibieza espiritual. Eres tibio, no eres frío ni caliente, sino tibio, y por lo tanto te vomitaré en boca. La segunda acusación de pobreza espiritual. Pero tú dices: yo soy rica, la ciudad era enormemente rica, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya vimos que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que dejó la ciudad destruida y que los habitantes con sus propios esfuerzos construyeron la ciudad rechazando la ayuda de Roma. Imagínense la riqueza que tenían. Amén. Y dice: y no sabe que tú eres desventurado, o sea, no tienes nada. Amén. Miserable, pobre, que contrasta lógicamente con la gran riqueza de la ciudad. Mientras que a Esmirna se consideraba una iglesia pobre, y dice: yo conozco tus obras, que eres pobre, y luego recarga: pero tú eres rica.
A esta que se creía rica se le dice lo contrario. Eres pobre, amén, desventurado, miserable y pobre. La tercera acusación es de ceguera espiritual. Eres ciega, se le dice a la iglesia, o sea, no tienes visión espiritual. Y la cuarta acusación es que estaba desnuda. Amén. Así que esas cuatro acusaciones son muy serias que son lanzadas contra la iglesia de, amén, de la Odisea. Tibieza espiritual, eres tibia, eres pobre, eres ciega y estás desnuda. Para mostrar su misericordia, Cristo ofrece tres consejos a la condición deplorable de esta iglesia. Primero, para quitar su pobreza, le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, amén, en fuego, para que seas rico. O habla lógicamente en sentido simbólico y habla que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Lo recalca el versículo 18. Esta iglesia contrasta mucho con la iglesia de Esmirna, que era pobre, pero tenía grandes riquezas espirituales, que fue con la que confrontó a los enemigos de esta iglesia. Segundo, para quitar tu desnudez, dice, compres de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Representa acciones justas, santas, dignas, es decir, frutos dignos de arrepentimiento, los cuales son necesarios para nuestra salvación. Y en tercer lugar, para quitar la ceguera espiritual de esta iglesia y vea su verdadera condición, le dice que se unte colirios para que pueda ver. El colirio, del griego colurium, es un famoso polvo producido en Frigia, amén, Asia Menor, y usado en la escuela de medicina de la Odisea, por la cual se hizo famoso para curar algunas enfermedades de los ojos. Y por lo tanto, ya que tú produces colirio físicamente hablando para curar enfermedades de los ojos, por la cual te ha hecho famosa en el campo de la medicina, yo te recomiendo que uses colirio para que te unten los ojos y pueda ver. Pero no se refiere al colirio físico, que hasta aún hoy en día se usa también para refrescar la visión. Amén, y curar algunas no infecciones, sino algunas condiciones de la vista. Este colirio es un colirio espiritual, amén, que tiene que aplicárselo a los ojos espiritualmente, tiene que tener una limpieza espiritual, un arrepentimiento, una conversión, para que la visión espiritual sea recobrada de nuevo. La tibieza es una condición general de la iglesia. Una sola medida no es capaz de quitar la tibieza de la iglesia. La tibieza representa la salud general de la iglesia. Y cuando dice eres tibio, no es que es una sola cosa, es que son muchos factores que provocan la tibieza en la iglesia. Por lo tanto, hace falta una transformación profunda, general desde el corazón, amén, en todos los aspectos, para poder arrancar este mar del corazón de la iglesia, y este mar es el que afecta a la iglesia de la Odisea. Y por lo tanto, entrando la tibieza espiritual, amén, este fuego extraño en el corazón de la iglesia, esto es la iglesia, amén, la iglesia que se ha contaminado con el mundo. El llamado a actuar, hay dos acciones que son requeridas con urgencia en esta iglesia. Y el primero es, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la primera acción, arrepiéntete. Y la segunda acción es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, son dos acciones requeridas a esta iglesia. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la primera acción. Y segunda acción, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una acción de regeneración, es una acción de transformación profunda del corazón de la iglesia para poder arrancar la tibieza espiritual. Promesa a los vencedores, muy linda. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Apocalipsis 3, eso está en el versículo 20 y versículo 21. Advertencia final a esta iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La interpretación histórica es que la Odisea, cuyo nombre significa juicio del pueblo, amén, o de muchedumbre,
es la iglesia tibia, egocéntrica, que no tiene encomio. Representa el periodo de la iglesia posmoderna o la iglesia apóstata que se ha contaminado con el mundo, con una tibieza espiritual como la que estamos viviendo ahora, hoy en día, que prácticamente no se distingue cuál es el verdadero evangelio al cual estamos viviendo. Esta supuestamente es la iglesia que cuando Cristo venga la va a encontrar lamentablemente en estas condiciones deplorables, pero lógicamente no son todos. Siempre hay un remanente, hay un grupo de fieles, hay un grupo de vencedores, amén. Y a los vencedores de la presente periodo, de la presente dispensación, se le está diciendo: yo te daré que te sientes conmigo en mi trono. Amén. Hay un trono, hay una posición prometida para nosotros. Amén. Si salimos vencedores de este periodo tan triste, amén, que encontramos en la iglesia. En resumen y aplicación, el mensaje de las 7 iglesias es significativo en gran manera. Como preámbulo, el mensaje de las 7 iglesias se nos muestra la visión de Jesucristo glorificado en la isla de Patmos, y también se nos presenta en esa visión la posición que ocupa la iglesia delante de Dios. Cristo aparece, amén, en medio de los 7 candeleros de oro y en su diestra 7 estrellas. Y Apocalipsis 20 nos dice que cada uno de estos candeleros representa a la iglesia y que cada uno de estas estrellas son los ángeles de estas iglesias que están delante de Dios. Hay una visión cristocéntrica de la iglesia, y que la iglesia, lógicamente, como declara el apóstol Pablo, amén, que Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, sobre todo principado, sobre toda potestad. Cristo es dado por cabeza a la iglesia, y Cristo se aparece en Apocalipsis como el príncipe de los pastores, amén, como que está por encima y con autoridad sobre la iglesia. El mensaje de las 7 iglesias, por otro lado, nos ofrece una oportunidad para una profunda reflexión acerca de la condición espiritual de la iglesia en los diferentes períodos de la presente dispensación. Los juicios de Dios que se pronuncian contra la iglesia, amén, son significativos, igual que las promesas que da a cada uno de los vencedores en cada lugar. Hay que observar la pérdida que las iglesias pueden sufrir en caso de que no escuchen el mensaje de Dios. A la iglesia de Éfeso se le dijo que ha perdido su primer amor y que si no se arrepentía, su candelero sería removido de su lugar. A la iglesia de Esmirna, amén, se le advirtió que sea fiel hasta la muerte y recibiría la corona de vida. Ahí la promesa a los vencedores es que no sufrirán daño de la segunda muerte. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que se contaminó, amén, contaminó con herejías de la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaítas, le dice a la iglesia de Pérgamo: amén, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la promesa a los vencedores es: amén, al que venciere le daré a comer del maná escondido. La Etiatira que tenía esta señora, amén, llamada esta señora hereje, amén, que se había arropado a la iglesia, dice: he aquí yo arrojaré en cama a esta mujer y en gran tribulación a los seguidores, amén, de esta mujer. Y la promesa a los vencedores en Tiatira es: le daré autoridad sobre las naciones. En la de Sardi habla: vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabré la hora en que yo vendré sobre ti. Y promesa a los vencedores: serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. La iglesia de Filadelfia, que acabamos de verla, amén, se le pide, amén, el llamado a actuar es: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y promesa a los vencedores: yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y la Odisea, que es la última iglesia, amén, habla de que le reprende y le castiga, y castiga al que ama y le manda arrepentimiento. Pero a los vencedores le dice: yo le daré que se sienten conmigo en mi trono, alabado el nombre del Señor. Y de esta forma concluimos con el mensaje de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Este estudio ha sido relativo al capítulo 3 de Apocalipsis, y en nuestros próximos videos vamos a continuar con los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, y de esta forma pretendemos en el nombre del Señor
poder examinar el libro entero de Apocalipsis. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos veremos en una próxima entrega. Amén y amén.